Buen día. Nuevamente la Secretaría de Relaciones Exteriores les da la más cordial bienvenida para participar en esta primera mesa de este seminario internacional Estrategias para la incidencia en la agenda y políticas públicas en escenarios globales. Es un honor contar con diplomáticos, con funcionarios de la Administración Pública Federal encargados en los temas de vinculación con la sociedad civil. Es un gusto recibir también a académicos y jóvenes estudiantes, amigas de la sociedad y amigos de la sociedad civil. Agradezco esta invitación a participar con ustedes porque celebro que en estos foros podemos, como decía Miguel Díaz Reynoso, encontrarnos, pero también reencontrarnos, reconocernos, conocernos nuevamente, qué hacemos, y así poder fijar trazas y direcciones con una acción estratégica a favor de la sociedad civil. Vamos a moderar esta mesa y tenemos a exponentes extraordinarios. Me han pedido por razón de tiempo la presentación de sus exposiciones y tenemos al licenciado Carlos Sarcomera, que es el director ejecutivo de Oxfam México. Tenemos también con nosotros al doctor Leo Gabriel. Gracias, otra vez, qué gusto compartir la mesa. Del Instituto para Investigaciones Interculturales de Cooperación Austria. Está nuestra amiga, la señora Vivian Castro, que es coordinadora regional América Latina de la campaña Beyond 2015. Y a nuestro amigo el ministro Jorge Eduardo Bosch Calles, que es el director de Políticas y Estrategias del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. En seguimiento y en concordancia a lo que se ha venido planteando desde un inicio en este seminario, con las distintas reflexiones expuestas y las preguntas y respuestas que ustedes han formulado, quisiéramos iniciar este tema con la reflexión y visión. ¿Qué conexiones, qué limitaciones tenemos, no solamente en el aspecto local e internacional? Yo abriría parte del primer interrogatorio a algo adicional, que son los novedosos bloques regionales, que si bien son comerciales, económicos, tienen un gran dinamismo, pero también están incidiendo ya con cláusulas democráticas, están incidiendo con estados de derecho, que haya la vigencia de Estado de Derecho, están tratando de acercar a la ciudadanía y también la movilidad que hay entre los habitantes de los países signantes. Hay otros acuerdos muy importantes que también dejo en la mesa, cómo los podemos utilizar, estas alianzas internacionales, para que junto con los demás habitantes o ciudadanos o sociedad civil puedan entrar en comunicación. Y ya hablaremos del tema sobre esto, pero dejo sobre la mesa la importancia de que estos bloques ya se están juntando también con países simétricamente iguales, y me refiero yo al aspecto económico, y eso nos permite tener las mismas opciones, las mismas capacidades, los mismos intereses en el desarrollo del país. Aquí quisiera dejar asentado ya varias de las interrogantes que se han dicho, y que sí es necesario hacer un alto, sí es el momento de hacer un alto para poder entender, saber, conocer qué estamos viendo enfrente, qué visualizamos nosotros, qué hay en el porvenir como sociedad civil y qué se enfrenta a la sociedad civil organizada mundialmente, es decir, cuál es su visión articulada, cuáles son sus métodos. Esto será una cuestión, sin duda, de estrategia sobre el tema que habremos de escoger como representante cada uno de ustedes en la sociedad civil organizada, pero
van a encontrar la sustancia y el contenido dentro de estos nuevos escenarios globales, insisto, que tendremos que incidir para poder tener una agenda común. Y sobre esto, si hay retos, hay desafíos. Quisiera dejar planteado también aquí desde ahora al que tendrá el uso de la palabra y desde ahora los retos y desafíos, y es a Carlos, porque él fue el que presentó por parte del sector social, ¿fue así, Carlos Zarco? Aquí en este lugar, como el representante, los temas del sector social para el Plan Nacional de Desarrollo. Y dio lectura de un documento extraordinario, pero que también es necesario tenerlo siempre de referencia, de guía, del rumbo, aunque en ocasiones se crea que se ha dejado a un lado. Creo que es importante escuchar nuevamente sobre ellos. Y las experiencias que hemos tenido aquí en México, me da mucho gusto que esté aquí la del Ministerio de Brasil, muchas gracias. Hemos tenido muchas reflexiones interesantísimas de participación de la sociedad civil, y esto se fue en Cancún con la COP16, lo vimos en Vallarta, en Puerto Vallarta con la cumbre de migración, lo vimos también en el G20. Hay muchas experiencias que nos habrán de compartir también nuestros ponentes. Les comento que el objetivo fundamental es que identifiquemos nosotros, que analicemos nosotros las estrategias que se están desarrollando, y que en la manera especial que lo hace la sociedad civil sí podrán incidir al cambio de una agenda y de las políticas públicas internacionales. La dinámica de esta mesa va a ser muy sencilla. Se abrirá la exposición a los ponentes por 15 minutos a cada uno de ellos. Posteriormente abriré la mesa al análisis, al debate, a las preguntas y a las respuestas. Y los dejo, antes de presentarlos, les quiero hacer mención que ustedes recibieron las semblanzas de cada uno de los ponentes. Entonces habré de leer brevemente para ahorrarnos un poco el tiempo y ajustarnos, y dejarles ya desde ahora los temas, los puntos de cuáles son las estrategias innovadoras que ha desarrollado la sociedad civil para incidir en los procesos y los temas en la agenda internacional. También les dejo sobre la mesa cuáles son los alcances y los límites de la incidencia de la sociedad civil en las agendas internacionales, y por supuesto qué se propone para generar un entorno propicio que fomente la participación de la sociedad civil en las agendas internacionales. Después de esto habrá un breve resumen por parte del moderador, y vamos a dejar ahora, por el tiempo que nos ha pedido el licenciado Carlos Zarco, que él es miembro fundador del Consejo Directivo de Rostros y Voces, y actualmente es Oxfam México, y ha sido director ejecutivo de dicha organización desde noviembre de 2004. Durante estos procesos, como afiliación a la iniciativa internacional de la Fundación Ford para fortalecer la filantropía y su incorporación a Oxfam Internacional. Tiene la palabra licenciado Carlos Zarco Mera. Ya. Muy buenos días. Yo avisé y pido una disculpa de entrada porque a los organizadores que a la 1:30 me tengo que ir y tenemos un poco de atraso, así pasan estos foros. Y luego en estos casos siempre prefiero escribir mis reflexiones, entonces me permitirán ir al grano. Además de repetir los buenos días, quiero agradecer mucho a las y los organizadores de este seminario por su perseverancia, porque no es primer seminario, en invitarnos a pensar para seguir buscando caminos que nos conduzcan a un país y a un mundo en el que la desigualdad y la pobreza, la injusticia y la violencia puedan quedar como páginas del pasado.
Y valga aquí un recordatorio. La razón última de ser gobierno, de ser sociedad civil y de ser empresas es lograr que el paradigma de los derechos humanos se haga realidad en la vida diaria de las personas, que el cuidado prevalezca como conducta personal, que la participación sea un rasgo de nuestra vida pública, que la responsabilidad nos oriente en la convivencia y que aprendamos a cultivar nuestros recursos naturales. Hoy, junto a los límites del crecimiento económico y los riesgos ambientales, constatamos el incremento de la desigualdad en el mundo. En Oxfam hemos constatado que con la fortuna de las 100 personas más ricas del mundo se podría superar hasta 3 veces la pobreza extrema. Un mundo así no es viable. Cada quien, el gobierno, la sociedad civil, las empresas, desde su función y responsabilidad propia y con vocaciones particulares, hemos de orientar a buen puerto el barco común en el que nos encontramos. La lógica de la interconectividad global, del comercio internacional, el alcance de los medios de comunicación y la creciente interacción entre quienes vivimos hoy en este planeta nos ha permitido experimentar como nunca eso que llamamos lo global. Hay una emergente conciencia planetaria sobre la responsabilidad social y sobre el imperativo de superar la pobreza como el principal lastre que lesiona la dignidad humana y limita nuestro potencial para vivir bien como humanidad. Desde ese horizonte común podemos construir alianzas y plataformas plurales que le den sentido a la construcción de consensos y a la acción concertada. La llamada globalización, sin embargo, nos ha lanzado también como nunca a la comprensión de lo local. Glocalización para quienes gustan jugar con las palabras. Hay una dimensión espacial y temporal en los procesos de cambio social que debemos tomar en cuenta. En esa lógica, la incidencia a nivel internacional, nacional y local están estrechamente relacionadas en el quehacer de la sociedad civil. Para cambiar dinámicas de poder y de exclusión social en lo local, es importante generar entornos favorables en lo nacional y marcos de acuerdos positivos en lo internacional. La incidencia en lo internacional se enriquece con la evidencia de lo local. Esto implica en el quehacer de la sociedad civil una articulación y una lógica de redes que permanentemente debemos construir y cultivar. En mi experiencia, siendo parte de una organización internacional como Oxfam, tenemos esa oportunidad de interactuar y sumar alianzas con organizaciones locales, redes nacionales y plataformas internacionales que le dan mucha fuerza a nuestras reflexiones, planteamientos y propuestas. Los problemas globales y multidimensionales nos están haciendo reconfigurar la lógica de la gobernanza local, nacional y global. Ya no es posible conducir a nuestros países y al mundo desde visiones hegemónicas y unívocas. Hoy, en un mundo más multipolar, se requiere de una mayor capacidad de diálogo y de negociación en plataformas complejas, donde al mismo tiempo debe afirmarse la diversidad y construirse lo común. Ello requiere de lo que podríamos llamar la organización de coaliciones temporales para el cambio, con quienes podemos y debemos aliarnos para lograr una meta compartida en una situación determinada. Es fundamental, desde mi punto de vista, el desarrollo de habilidades para la negociación, la mediación y la transformación constructiva de las diferencias y los conflictos. Hay una lógica de resistencia en la sociedad que debemos entender. Hay una lógica de la negociación que debemos cultivar y hay una lógica de romper todos los acuerdos posibles que debemos evitar. La incidencia desde la sociedad civil es una acción política. Es una acción orientada a cambiar las relaciones de poder a través de acciones comunicativas para lograr los mayores beneficios posibles para todas y todos. Existe un imperativo ético que nos ha de guiar permanentemente en este ejercicio de la política. Además de la transparencia, ha de prevalecer el respeto a los otros y los intereses de las personas más afectadas en sus derechos. No hay cambios de fondo
sin el involucramiento de los gobiernos, sin el cambio de ideas y actitudes en la población y sin la responsabilidad de las élites económicas. La incidencia, además de generar movimientos, debe aportar en la construcción de instituciones. Uno de nuestros principales objetivos es democratizar y hacer más transparente la arquitectura internacional que tenemos hoy para la toma de decisiones. La reforma de las Naciones Unidas y la eficacia de los múltiples grupos de países que existen en la escena internacional está en el horizonte de nuestros esfuerzos de incidencia. Ya se ha logrado que en la mayoría de estas instituciones y espacios intergubernamentales, globales, se legitime la presencia de la sociedad civil. Los espacios internacionales tienen sus propios protocolos y códigos en los que hay que aprender a formarnos para incidir. Sería muy bueno que nuestros diplomáticos e internacionalistas nos ayuden a las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de esas habilidades y capacidades. En la reconfiguración de los poderes en el mundo, los llamados países emergentes están jugando un rol creciente, México entre ellos. ¿Cómo incidir para que nuestros gobiernos representen lo mejor de las causas de la humanidad? ¿Cómo fortalecer la política exterior de nuestros países a partir de los aportes de los diversos sectores y en particular de la sociedad civil? En mi visión, hemos logrado 3 importantes avances que podríamos organizar en 3 ejes. En términos de contenidos, hemos logrado grandes avances y contribuciones en materia de derechos humanos, de desarrollo social, de equidad y la sostenibilidad ecológica. En términos de los procesos, hemos logrado ampliar las políticas de transparencia y rendición de cuentas. Y en términos de los actores, hemos ampliado las interlocuciones colocando, como ya he dicho, a la sociedad civil en su pluralidad como un actor clave, lo cual no nos hace necesariamente más importantes, pero sobre todo más responsables. En Oxfam consideramos que una estrategia fundamental es contribuir al fortalecimiento de las organizaciones en los países emergentes y del llamado sur global. Por la misma lógica de nuestros países, hemos estado enfocados principalmente en las agendas nacionales. Poco a poco se va incrementando el interés de influir en la política internacional y tenemos que reforzar, como ya decía, esas capacidades. Actualmente tenemos un proyecto de fortalecimiento de redes de sociedad civil en México, Brasil, Rusia, Indonesia, China, India y Sudáfrica. Estas redes se reunirán en nuestro país en la primera semana de diciembre y será una ocasión para el intercambio. Él es cofundador y miembro del Comité Internacional del Foro Social Mundial e impulsor del Foro Social Europeo y Austriaco. Tienes el uso de la palabra, Leo. Muchas gracias, estimados colegas, compañeras y compañeros activistas de diferentes trincheras en esta larga lucha que tenemos de sociedad civil. Es realmente un gran gusto de saber que la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí está dando tanta importancia a ese tema. Yo creo que, por un lado, es parte debido a la lucha de los colegas al interior de la Secretaría, de Miguel Díaz y sus colegas, pero por otro lado tiene también algo que ver con México desde su raíz. La noción misma de la sociedad civil, que tiene una larga trayectoria bibliográfica desde Carlos Marx hasta Gramsci, se acorpó en este continente debido a la lucha de los zapatistas. Yo me acuerdo que en 1994 estaba ahí en agosto en un encuentro enorme en la selva Lacandona cuando irrumpió una tempestad y que se elevó toda la plancha que nos había cubierto, y solo en algunos espacios reducidos había
que se definía según sector salud, sector educación, etcétera, etcétera. Y yo me quedé ahí como periodista y tocaba virtualmente la puerta y déjenme entrar, yo también sufro ahí. Entonces empezó una discusión. ¿Los periodistas son de la sociedad civil o no son de la sociedad civil? ¿Es sociedad civil solamente las estructuras organizadas o son individuos también que acuden a los eventos de la sociedad civil? Afortunadamente para mi salud, la decisión fue favorable para los periodistas y para los individuos. Y a partir de este momento germinó a través de muchas organizaciones que antes se llamaban organizaciones populares, estas trincheras de sociedad civil que al principio tenían, siguiendo sobre todo los movimientos ecológicos en sus principios, este lema común: hay que pensar globalmente para poder actuar localmente. Creo que hoy, 20 años más tarde, podemos afirmar, y esto es realmente un éxito, que la sociedad civil es un actor internacional. No es solamente así una nube de pensamientos, sino realmente incide dentro de las políticas planetarias internacionales. Esto se debe, en primer lugar, a las luchas a finales de los años 90, recuerdo a Seattle, por ejemplo, donde hubo la gran rebelión contra la OMC, a la que más tarde arrebatamos como sociedad civil este imposible acuerdo multilateral de inversiones que prohibía todas las subvenciones estatales y apoyos sociales a los diferentes. Eso fue un gran triunfo porque virtualmente se tenía que disolver. Después, un poco más tarde, yo estaba en Praga en un enfrentamiento con la policía que no restaba nada a la ferocidad de la policía estalinista, que hubo muchos heridos, algunos muertos en esa época, porque no aceptábamos que la globalización iba a ser solamente una globalización unilateral del capital internacional financiero, que se identifica casi de manera como un eufemismo, como neoliberal, cuando de liberal no tenían nada, y hasta hoy no tienen nada de liberal en el sentido del liberalismo del siglo XIX, etcétera. Es una dictadura feroz, surgido a partir de una experiencia de un dictador, uno de los más grandes en América Latina, más terribles, Augusto Pinochet, en Chile, que después se hizo su triunfo a través de Inglaterra, Margaret Thatcher. Ustedes conocen la historia. Y frente a esto, había que ganar un espacio como sociedad civil, porque los gobiernos, a través de estas políticas neoliberales, ya estaban vendidos a este capital financiero internacional. Y siguen siendo, si vemos después de la crisis de 2008, cuántos billones no se han dado
a estos bancos que saltaron por su incapacidad de gestión. Frente a esto, yo me acuerdo, fue en Suiza, cuando estuvimos haciendo una manifestación contra el Foro Económico Mundial y que nos lanzaron unos perros, que la represión suiza no tiene nada de suizo, corrimos y nos encontramos y rápidamente dijimos, tenemos que hacer otra cosa, no se puede concebir en estos ambientes de manifestaciones solamente conceptos y hacer discusiones, necesitamos platicar. Y en Ginebra, en una de las manifestaciones más tardes, aparecieron unos señores bien elegantes, me preguntaron por qué sabían que eran latinoamericanos, si los conocía, si no eran agentes de la CIA, qué sé yo. Era el alcalde de Porto Alegre y el gobernador de Río Grande do Sul, que nos invitó al primer Foro Social Mundial en Porto Alegre en el 2001. Ahí ya se armó dentro del Consejo Internacional al que tengo yo el honor de pertenecer, inmediatamente una discusión que sigue hasta ahora y que tiene mucho que ver también con una discusión que debería, creo que, salir a flote aquí. ¿Qué es el foro? ¿Es esto un espacio de convergencia de todos los que se han pronunciado contra el mal llamado neoliberalismo, contra las guerras, contra el sexismo, contra el racismo, o es un actor sui generis? Y como muchas veces en estas historias, sobre todo de sociedad civil, no son los grandes intelectuales ni los seminarios que deciden y que definen, sino la realidad misma. Cuando el 15 de marzo de 2003 se manifestaron entre 30 y 40 millones de personas alrededor de todo el mundo, realmente fue lo que la New York Times llamó la más gran manifestación en la historia de la humanidad. Ellos titularon: surgió el segundo poder mundial, ya que se quedó reducido después de la caída de la Unión Soviética a el poder, el bipoder del mundo a un solo. Nosotros éramos los que promovíamos una nueva, se podría decir, frente de lucha, de los de abajo contra los de arriba. Y es esta lucha que sigue siendo y fermentando hoy en día, tocando las puertas en la ONU, en diferentes eventos, como lo vemos en todos estos eventos, grandes cumbres, en Río de Janeiro, 92, en Viena, Cumbre de Derechos Humanos, en Copenhague, en Pekín, todo lo que ya se mencionó. Ahí siempre hay un acto oficial y luego hay representantes de la sociedad civil, como aquí hubo también. Pero descubrimos que ahí íbamos a perder, porque muy generosamente, a veces no tan generosamente, pero la mayoría de las veces muy generosamente, nos escuchaban, nos dejaban hablar, pero después decidieron completamente otra cosa en otra agenda.
Ejemplo, por ejemplo, aquí en México cuando sucedió Cancún. Estaba en Cancún una serie de reivindicaciones, una plataforma de cambio climático, pero que para nada incidía en lo que se había dicho adentro del recinto donde estaban los representantes del Estado. Adentro del conjunto de naciones, el espacio estaba reducido a unos cuantos gobiernos, por ejemplo, sobre todo el boliviano, que defendía nuestras posiciones, y afuera éramos la gran abrumadora mayoría. Entonces, la lucha se tenía que dar de manera más compleja, y yo estuve aquí en este salón hace como un año y medio, cuando se hizo el esfuerzo de compaginar algunos de los puntos de la agenda de Cancún rumbo a los que iban a ser los seguidores en África del Sur. En Río, donde hubo Río +20, hace poco la gran cumbre, por lo menos logramos ya una cosa, que es que ya no hablábamos de cosas diferentes, que mientras que adentro de las salas hablaban del capital, de cómo financiar la ecología y hacer un negocio de todo esto, y afuera estábamos hablando por ejemplo, de la soberanía alimentaria, sino ya se anunció, y dentro de la declaratoria final, que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto, igual a igual, entre la agenda de las Naciones Unidas y la agenda de la sociedad civil internacional. Y creo que ahí estamos ahorita, y este seminario es una de las pruebas candentes, y por eso les felicito de haberlo organizado. Esto es un principio donde hay la esperanza de un tratamiento igual a igual para incidir en las políticas internacionales entre sociedad civil y comunidad de Estado. Para terminar, quiero dar así una propuesta a título quizás de recomendaciones. Yo estoy notando que muchos de aquí son de organismos no gubernamentales, de las ONGs. No vayamos a ir con la finta que la sociedad civil son las ONGs, porque no es cierto. Las ONGs, si son realmente responsables, son organizaciones de servicio a la sociedad civil. No son representantes de la sociedad civil. La verdadera sociedad civil se organiza en movimientos populares, se organiza aquí con los maestros, los electricistas, se organiza con las policías comunitarias, se organiza en todos lados. México es un ejemplo, cómo puede. Y siempre lo digo cuando estoy en otros países, México es un ejemplo donde la sociedad civil realmente se sabía y se sabe articular desde abajo. Desgraciadamente no ayuda mucho en cuanto a los cambios políticos en la cúspide de los gobiernos, pero eso es otro tema. Entonces, hay que fermentar más la integración entre los ONGs y los movimientos sociales y las demás articulaciones de la sociedad civil, con el objetivo, ¿qué tenemos en común? Si nos encontramos muchas veces, sobre todo a nivel internacional, cada quien habla de su país y dice, en Panamá es así, en Chile es así, en Austria es así, y hablamos
sin realmente llegamos a una propuesta conjunta. Y el mínimo de una propuesta conjunta que yo creo que debería salir también aquí de este seminario es la necesidad de crear espacios autonómicos donde la sociedad civil invita igual a nivel local, a nivel regional y a nivel global a los gobiernos, donde los gobiernos y los representantes, por ejemplo, nosotros en el Foro Social Mundial, ahí invitamos a Lula. Evo Morales, de todas maneras, era un compañero nuestro toda la vida. Y donde realmente podemos convivir con el gobierno, que es diferente de hacer una petición y decir que por favor aceptan esta frasecita en su declaración. Pero para eso se necesitan crear estos espacios, crear estos poderes populares que sí tienen una larga trayectoria y los que nos han realmente enseñado a todos metodológicamente a hacer crecer como sociedad civil son los indígenas de América, que es este espíritu, por ejemplo, de una democracia de consenso, no de votación donde el que obtiene el 49% ya no cuenta para nada después de la decisión, sino el esfuerzo de conjugar el comunitarismo, como antes se había dicho, que se tiene que convertir en sociedad, casi iba a decir una palabra que quizás no les gusta, en socialismo, en el de nuevo tipo de conjunción intercomunitaria de una gestión donde el gobierno es lo que el nuevo Papa ha dicho que es un servidor a la sociedad civil, no más. Muchas gracias. A continuación daré yo la palabra a Vivian Castro Salinas y recordándoles que todos ustedes tienen ya la semblanza y por ello daré nada más lectura a unas líneas. Ella cursó estudios de periodismo y comunicación social y es coordinadora regional LAC de la Red Global Air Action Alert Network entre 1993 y 2002. Ella es directora ejecutiva de esta organización no gubernamental, Air Action, en Santiago, desde 1996 hasta la actualidad. También ella es coordinadora regional LAC de la campaña Beyond 2015, desde noviembre de 2012 hasta la fecha. Ha sido miembro del Consejo del Programa de Pequeños Subsidios del PNUD. Tienes el uso de la palabra. Muchas gracias. Se escucha, ¿verdad? Ok. Ante todo, buenas tardes ya a todas y a todos. No quiero empezar sin agradecer sinceramente a la Dirección General de Vinculación de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Cancillería de México por esta invitación que me honra y me alegra mucho porque estoy muy feliz de estar acá. Posiblemente no les voy a contar nada nuevo porque todas las personas que me han precedido han hablado de temas que yo quería tocar en mi intervención. Por lo tanto, tal vez vamos a tener que ser más breves y compartir esos conceptos. La licenciada Luna Iparra mencionaba al principio, ¿no es cierto?, el reporte Brundtland. Yo quiero volver ahí porque pienso que en gran parte debido a ese reporte es que estamos todos acá
y que existe una Dirección General de Vinculación con la Sociedad Civil y que existen todas estas cosas, la participación en el sistema de Naciones Unidas y demás. Ese reporte que se publicó en el año 87, fíjense, fue producto de un proceso que realizó la Comisión de Naciones Unidas para Medio Ambiente y Desarrollo, se llamaba en esa época, después pasó a ser la Comisión de Desarrollo Sustentable. La presidía la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, y por eso se llama el informe Brundtland. Y este fue el informe que por primera vez acuñó el concepto de desarrollo sostenible. Y fue producto de 900 días de audiencias públicas, de consultas con muchos sectores académicos, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, gobiernos, etcétera. O sea, fue producto de un proceso muy largo de reflexión y de compartir opiniones de muchas personas. Resultó en este reporte que produjo un gran impacto en ese momento y que digamos, eventualmente resultó en la cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo que se realizó en Río en el 92, que fue muy fecunda en el sentido de que de allí salieron 3 importantísimas convenciones internacionales que hasta el día de hoy, bueno, están vigentes. La Convención sobre Cambio Climático, la de Biodiversidad y la Convención de Naciones Unidas sobre Desertificación y Sequía. Ese informe, el proceso que llevó al informe y el proceso que llevó a la cumbre de Río y lo que salió de la cumbre de Río, empezaron a dar forma a lo que mucha gente llama una ciudadanía planetaria. La gente empezó a tener cada vez mayor conciencia, tal vez si quieres hacer clic en la presentación, gracias, cada vez mayor conciencia de que éramos ciudadanos de un planeta, ¿no es cierto? Y que el desarrollo y el medio ambiente y el desarrollo sostenible no era posible si no existía el involucramiento de todos estos ciudadanos del planeta. Entonces, de allí que yo quería subrayar la importancia de ese reporte. Siempre es bueno hacer memoria y volver a los hitos históricos que nos ponen en los lugares donde estamos actualmente. Más adelante estuvo la Cumbre del Milenio, ¿no es cierto?, en el año 2000, que resultó en la Declaración del Milenio y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que estaban centrados más bien en los mínimos básicos, ¿no es cierto?, para erradicar la pobreza. No diría yo que eran objetivos de desarrollo, sino que eran objetivos realmente mínimos aceptables, ¿no es cierto?, para la convivencia social. A partir de estos procesos que todos hemos descrito, de los que todos han hablado, efectivamente, tal como decía Leo, la sociedad civil se constituye en un actor político a nivel internacional. Logra un cierto grado de posicionamiento dentro del propio sistema de Naciones Unidas. Hay muchas ONG internacionales, no sé si Oxfam, pero hay muchas ONG internacionales que mantienen oficinas permanentes en Nueva York y en Ginebra para incidir directamente sobre las misiones gubernamentales que existen allí ante la ONU. También hay mucha presencia de ONGs en Bruselas para influir sobre todo en la política de la Unión Europea. Entonces, lo que se ha logrado en estos años, y entendiendo la distinción que hace Leo entre lo que es una ONG y lo que son los movimientos sociales y cómo estos deben de alguna manera articularse, ¿no es cierto?, respetando sus diferencias y sus capacidades particulares, sus especificidades. Pero se ha logrado avanzar en lo que es el reconocimiento de este actor que ha emergido, ¿no es cierto?, en los últimos 20 años con tanta fuerza en la arena internacional. Se ha logrado que algunas convenciones, ¿no es cierto?, acrediten a organizaciones de la sociedad civil como participantes en las conferencias de las partes, en distintas instancias de discusión, obviamente como observadores, pero al fin y al cabo hay un reconocimiento oficial. Y luego está lo que las Naciones Unidas llaman los grupos principales, o major groups,
que son fundamentalmente los distintos sectores en que se agrupa la sociedad civil según sus intereses, mujeres, pueblos indígenas, discapacidad, en fin, hay una multitud de major groups. Y ese está siendo hoy en día la mayor puerta de entrada de la sociedad civil hacia estos foros y estos eventos internacionales que se generan, digamos, constantemente. Y que es un mapa sumamente dinámico y cambiante, además. Tal como lo describían anteriormente, los bloques nacionales, ¿no es cierto?, o regionales o por interés, se van reconfigurando muy rápidamente. Para la sociedad civil es todo un reto, ¿no es cierto?, seguir el ritmo de esa reconfiguración constante. También hemos alcanzado, y esto es muy incipiente, pero es muy importante, un cierto grado de diálogo en instancias regionales latinoamericanas. Está la UNASUR, está el CELAC, está las cumbres iberoamericanas, que se realizan conjuntamente con un encuentro cívico iberoamericano que va paralelo a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. El Mercosur también ha tenido algunas instancias de participación social. Entonces, un poco imitando a las agencias de las Naciones Unidas, nuestros propios organismos regionales también están estableciendo mecanismos formales de participación para la sociedad civil. El problema nuestro es cómo accedemos a ellos, cómo nos multiplicamos, ¿no es cierto?, para estar en todas estas instancias y poder llegar allí con nuestras posiciones y tratando de reflejar la discusión y la reflexión que hay en el seno de la sociedad civil latinoamericana. Siguen. No, te fuiste muy adelante, me parece. Ahí vamos. Hablaba entonces de estos foros de sociedad civil paralelos a las grandes conferencias internacionales. El más grande que yo he visto, posiblemente porque solo estuve en Porto Alegre y no he estado después en más foros sociales mundiales, pero aparte del de Porto Alegre fue el de Río 92, evidentemente, donde curiosamente la cumbre presidencial y de jefes de gobierno estaba en un extremo de la ciudad y nosotros estábamos en el Parque Gloria, al otro extremo, en Río. No llegamos a juntarnos, hubo algunos afortunados que lograron acreditarse, incluso por medios así de periodistas amigos que nos dejaban acreditarnos como prensa para poder ingresar a las sesiones oficiales. En ese tiempo no era tan fácil ingresar. Entonces, esa fue una de las primeras estrategias, el de realizar foros paralelos para llamar la atención de que no solo había una cumbre de presidentes que estaba discutiendo temas de importancia para todos nosotros, sino que también nosotros estábamos discutiendo esos temas. Foro Social Mundial versus Foro Económico Mundial, el G8, el G20, todas estas instancias han ido generando foros de sociedad civil paralelos. Para cada uno de ellos siempre hay un proceso preparatorio, siempre hay elaboración de documentos, elaboración de posiciones, y se intenta llevar una cierta, no diré vocería, pero por lo menos una voz desde la sociedad civil hacia esos lugares. Lo mismo con las convenciones internacionales que les mencionaba al principio. Hay convenciones que tienen mayor fomento a la participación de la sociedad civil que otras. La que yo conozco en mayor profundidad, porque la he seguido desde hace 20 años, es la Convención de Naciones Unidas sobre Desertificación y Sequía. Esa convención tiene proveía, digamos, el fomento a la participación de la sociedad civil en las instancias incluso de negociación al inicio, cuando la convención todavía no había sido aprobada internacionalmente. Y promovió también la creación de redes de sociedad civil que hicieran seguimiento a la convención. Como son las dinámicas de Naciones Unidas, pronto cambiaron las autoridades, o con el tiempo cambiaron las autoridades de la convención y cambiaron también los criterios. Logramos consensuar con la Secretaría de la Convención
una serie de normas o criterios para la participación de la sociedad civil. Pero luego fuimos sorprendidos con normas como, por ejemplo, la Secretaría de la Convención no apoyará financieramente a delegados de sociedad civil que provengan de países de la OSD, tales como México y tales como Chile. No tenemos derecho ya a participar a menos que sea de nuestro propio bolsillo. Entonces, eso evidentemente que tiene el fin de facilitar la participación de delegados de la sociedad civil de países más pobres, se entiende. Sin embargo, es un problema que nos coarta a dos países latinoamericanos que tenemos un gran interés en este tema de la desertificación y la sequía. Otra estrategia que se ha usado en los últimos 20 años y que más bien es subsidiaria, ¿no es cierto?, de una estrategia de incidencia, y es más bien comunicacional, son las acciones de gran envergadura o de gran espectacularidad que atraen atención de los medios de comunicación. Quizás lo más emblemático de esto es Greenpeace, ¿no es cierto?, cuando trepa por las plataformas petroleras o cuando intercepta un barco ballenero, cuando va al Ártico para tratar de impedir que se perfore para buscar petróleo, etc. Eso provoca, ¿no es cierto?, un interés de la sociedad en su conjunto a través de los medios de comunicación. Y otras estrategias que se han usado en el tiempo, pero que cada vez se usan menos, era el involucramiento de celebridades, ¿no es cierto? Por ejemplo, Bono del grupo U2, que se involucró mucho en el tema de combate a la pobreza, tal como Bob Geldof, cuando organizaron los conciertos Live Aid, que se transmitieron de forma simultánea desde varias capitales europeas y de Norteamérica. Entonces, esas han sido estrategias que han sido muy útiles para atraer atención sobre los temas, para decir, este problema está pasando, pero que no tienen una incidencia directa, ¿no es cierto?, en que cambie una política pública o una legislación o una agenda a nivel internacional. Y últimamente también se han integrado otras cosas más novedosas como las performance, ¿no es cierto?, donde alguien de manera inesperada hace una intervención cultural, una intervención artística, o los flash mobs, que son estos grupos que a una señal empiezan a realizar algún tipo de manifestación que llama mucho la atención, que puede ser una danza, que puede ser un canto, lo que sea. Los pueblos indígenas de Canadá, por ejemplo, han utilizado mucho el flash mob en los shopping centers, en los centros comerciales. De pronto se arma un círculo de canto propiamente indígena, de lo que ellos llaman First Nations o naciones originarias. Se forma el círculo y toma 1 o 2 minutos en que se hace el canto y ya se llamó la atención, digamos, sobre el tema. Ahora, ¿qué podría ser más nuevo en cuanto a las estrategias de incidencia? En mi opinión, no hay gran innovación. En los últimos 20 años hemos utilizado realmente prácticamente lo mismo de siempre, pero yo creo que lo nuevo es esta nueva relación entre lo social y lo político. Las movilizaciones de la sociedad civil ya no van solamente por la reivindicación social, mejorar, no sé, la atención de salud en tal parte, mejorar el acceso de las mujeres a salud reproductiva y sexual, mejorar esto o lo otro, sino que ya está la demanda de cambios paradigmáticos y de cambios en el modelo de desarrollo y en los sistemas políticos, o sea, de un cambio más transformativo, más de fondo, más estructural. Yo lo he visto en los ejemplos de movilizaciones como la de Seattle, que mencionabas tú, las del G8 y el G20, que directamente se confrontaban con el sistema capitalista, con el sistema financiero internacional, el propio Foro Social Mundial, los movimientos Occupy en la crisis del 2008, los movimientos estudiantiles de Latinoamérica, que se han extendido por varios países. En Chile tuvimos enorme movimiento estudiantil en varias oleadas, el 2008, 2009, el 2011 y luego este año. Partieron
primero demandando mejoras en la educación pública. Y hoy en día los estudiantes chilenos demandan una nueva constitución para Chile. Entonces, vemos un cambio en que han comprendido que hay un problema estructural que impide que tengan una mejor educación pública, porque nosotros somos el laboratorio y el niñito, el poster child, el niño símbolo, ¿no es cierto?, del neoliberalismo en Latinoamérica. Por lo tanto, todo lo que se ha podido privatizar se ha privatizado. Y entre eso la educación. Por lo tanto, el espacio público en Chile y en muchos otros países se ha restringido mucho. Y eso hace que la sociedad civil, cuando sale al espacio público, demanda una ampliación de él, demanda tener una voz. Otra innovación que ya no es nueva, porque la tecnología va mucho más rápido de lo que alcanzamos nosotros a pensar casi, fue el trabajo en redes. Las redes en un principio eran temáticas, eran territoriales, ¿no es cierto?, eran distintas organizaciones que se asociaban o se articulaban para trabajar sobre asuntos específicos que se relacionaban con un tema o con un territorio. Pero después empezaron a convertirse en regionales y por último en globales. Es decir, una red que finalmente es un conjunto de nodos, ¿no es cierto?, que es un espacio virtual donde confluyen nodos de una manera no jerarquizada, y esa es su gran gracia, que las redes son horizontales, abrió de manera explosiva la capacidad de compartir información. Y eso hizo que las redes fueran, tal como los problemas globales, crecientemente complejas y crecientemente interrelacionadas. Me gustaría mostrar como ejemplo la mesa de articulación de redes de plataformas de ONG y redes regionales en América Latina y el Caribe, donde, por ejemplo, Acción, que es mi organización a la que yo pertenezco, la Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales, cubre solamente el territorio de Chile, ¿verdad? Y nosotros tenemos relativamente muy pocas ONG, somos 70 en esta asociación, porque estamos agrupadas las ONG que trabajamos en desarrollo social, en temas de interés público y que buscamos la actoría política de las ONG. Lo mismo, ALOP, en cambio, es una red regional, ¿no es cierto?, que tiene una cobertura territorial mucho más grande y que tiene representaciones en cada uno de esos países. Y tanto ALOP como Acción, ¿no es cierto?, formamos parte de lo que es la mesa de articulación de plataformas de ONG y redes regionales en América Latina y el Caribe. Y la forma en que nos interrelacionamos es compleja, porque hay plataformas muy chiquititas de ONG en cada país y hay redes regionales que cubren temas y que van a lo continental, digamos. Eso era solo para ilustrar, digamos, este tema de la creciente complejidad de las redes. Un factor que, esto es requete sabido, pero es bueno recordarlo, que fue muy innovador en su momento y que ha contribuido mucho a este crecimiento de las redes, es las tecnologías de información y comunicaciones, que potencian su eficacia de una manera enorme. Siguiente, por favor. Porque permiten una mayor y más eficiente colaboración a nivel internacional, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy en día podemos elaborar en línea documentos de posición conjuntamente con organizaciones que están con base en Viena o en Sudáfrica o en algún lugar de Asia. Las campañas masivas de recolección de firmas, por ejemplo, a través de Internet, enormemente potenciadas por esta vía. Las campañas basadas en envíos masivos de correos electrónicos a algún tomador de decisión o a algún dirigente político. La simultaneidad de acciones a nivel planetario, ¿no es cierto? Acciones como el Día de la Tierra, como la Hora del Planeta, donde se apaga, ¿no es cierto?, durante una hora la luz en todo el mundo, o como el stand-up que realizábamos en el contexto del llamado mundial a la acción contra la pobreza, que consistía en que el 17 de octubre, Día Mundial de la Erradicación de la Pobreza, se ponían de pie simultáneamente a cierta hora
personas en todas partes del mundo. Entonces, ese tipo de acciones no es posible organizarlas sin estas tecnologías que dan esta instantaneidad y este feedback instantáneo, ¿no es cierto? Y por otra parte, también ayudan mucho los foros electrónicos, los webinars, o sea, los seminarios a través de la web, los webcasts, podcasts, los hangouts, todas estas cosas que tienen nombres en inglés y no tienen todavía nombres en español. La viralización de videos en YouTube, por ejemplo, la campaña 350.org, ¿no es cierto? Al final de su celebración anual, pone en YouTube videos como este, es solamente un minutito, no es largo, donde da cuenta, ¿no es cierto?, de lo realizado en distintas partes del mundo. Este es de 2011. El tema era el transporte sostenible, por lo tanto van a ver mucha gente andando en bicicleta o en formas alternativas de transporte para el ahorro energético. ¿Cierto? Y al poner este video o este tipo de videos en YouTube, se garantiza que llega a millones de personas de manera simultánea. Entonces esto es un factor súper potenciador del trabajo en redes. ¿Podemos dejarlo ahí el video y seguir con la próxima? Ahora vamos a hablar de la parte más dura, los límites y los retos, ¿no es cierto?, la incidencia de la sociedad civil en las agendas internacionales. Como decía, un problema para nosotros, pero también quizás una oportunidad, es esta creciente complejidad. Eso nos exige a nosotros capacitarnos más y también articularnos más, porque es posible que una red no tenga experticia en un tema específico, pero si está trabajando de manera articulada con otra red que sí lo tiene, entonces ya es posible llegar al posicionamiento, llegar a un consenso, conocer sobre el tema y tener una posición. Nos exige un grado de profesionalización, ¿no es cierto?, y nos exige en cuanto a la estructura de las gobernanzas de las redes. Todas estas exigencias, toda esta demanda que se pone sobre la sociedad civil, sobre las redes, sobre las ONG, etcétera, viene combinada con una fuerte reducción en las ayudas financieras a las ONG. Por lo menos ha sido el caso en los países que hemos sido declarados de ingresos medios dentro de América Latina, donde la cooperación internacional se ha retirado, y la cooperación internacional era una de las mayores fuentes de financiamiento del trabajo de principalmente las ONG, pero también de muchas organizaciones sociales. En Chile, por ejemplo, el caso de los sindicatos. No sé, entonces la gente también tiene esta sobredosis, llamémosle, de información y de cuestiones que están ocurriendo, y tenemos que ser más claros y ayudar también a dirigir a la ciudadanía en ese sentido. Próxima. Solamente para dar un ejemplo muy breve de la complejidad de los procesos y las agendas internacionales a los que nos estamos enfrentando. Yo estoy coordinando para Latinoamérica y el Caribe la campaña Más allá del 2015, Beyond 2015. ¿No es cierto? Nosotros lo que realizamos fue un trabajo muy modesto durante este año. Realizamos consultas a la sociedad civil en 9 países latinoamericanos. Esa fue la capacidad que tuvimos y el financiamiento que tuvimos. Y muchas de esas consultas fueron sumamente restringidas en cuanto a su alcance y en cuanto a su difusión. Entonces vemos acá, no sé si se alcanza a ver porque es muy pequeña esto es un gráfico que realizó el Centro Humboldt de Nicaragua para tratar de explicarnos a nosotros mismos estos dos procesos que van en paralelo y que van a una velocidad increíble, ¿no es cierto?, que es uno, el post-ODM, o sea, el post-2015, la creación de esta agenda de desarrollo post-2015, y el segundo es el post-Río +20. Estas dos agendas deben confluir al final del camino en alguna forma que todavía no se sabe. Pero son todos esos hitos y esas instancias y esos temas los que hemos debido cubrir. Quizás sería bueno para quienes les interese quedarse con esa lámina para que lo vean.
Son procesos de una complejidad enorme y además van a una velocidad muy rápida. Entonces, para algunos gobiernos y para la mayoría de la sociedad civil es muy difícil llevar el ritmo, seguir el paso al que van estos procesos. Siguiente, por favor. Nos preguntaban cuando nos invitaron a este seminario sobre cuáles serían las condiciones que podrían generar un entorno propicio a la participación de la sociedad civil en las agendas internacionales. Yo diría, ojalá, y me da mucha envidia como chilena, una sana envidia, los mecanismos que acá tienen, ¿no es cierto?, para la participación de la sociedad civil en temas internacionales. Hacen falta los mecanismos institucionalizados de participación en instancias internacionales y en las nacionales. Recordemos que la agenda internacional no es más que un proceso de negociaciones intergubernamentales. Entonces, finalmente, con quien nosotros tenemos que mantener la primera interlocución, ¿no es cierto?, nuestra primera línea de trabajo, es ante las secretarías de Relaciones Exteriores de nuestros propios países, porque son ellos quienes van a llevar la voz del país y la posición del país ante las Naciones Unidas, ante la Comisión X o Y. Entonces, esa es nuestra primera línea. Por otra parte, no me queda tiempo, pero ya voy. La transparencia y la rendición de cuentas, tema que ya mencionaba el compañero de Oxfam, el fortalecimiento de nuestras propias capacidades como sociedad civil, donde necesitamos un gran apoyo, porque como digo, se han reducido mucho las ayudas financieras. Y en el nivel nacional, ¿a qué aspiramos? Aspiramos a profundizar y radicalizar la democracia. En muchos países sudamericanos, el legado de los gobiernos autoritarios y dictaduras militares fue una democracia sumamente limitada y restringida, una democracia incompleta. Por lo tanto, nosotros queremos y aspiramos a profundizar y radicalizar esa democracia, lo cual incluye, obviamente, la libertad de opinión y de expresión y de manifestación, agregaría yo, marcos legislativos claros y adecuados para las organizaciones de la sociedad civil. En muchos países todavía no existen esos marcos y proponemos también que existan formas de financiamiento público para las organizaciones de la sociedad civil, tal como existen en Europa y en otras partes del mundo. Finalmente, les reitero los agradecimientos por haberme invitado acá, les dejo mis datos de contacto y los sitios web donde pueden encontrar más información sobre todas estas cosas que les he comentado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A continuación está con nosotros el ministro en el Servicio Diplomático y director de Políticas y Estrategias del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, el ministro Jorge Bosch Calles, que él, dentro de los cargos que ha desempeñado en el exterior, destacan la adscripción en la Embajada de Perú en Argentina, en Marruecos y en Bolivia. También ha sido cónsul general en Perú, en Santa Cruz, Bolivia y en Loja, Ecuador. Así como también ha sido representante alterno de Perú ante la OEA y ante los organismos internacionales con sede en Viena y ministro de la Embajada de Perú en Austria. Te dicho la palabra, señor ministro. Muchas gracias, Martín. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la amable invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México para participar en este evento. Soy el único representante del Estado en esta reunión en la que han hablado varios representantes de organizaciones de la sociedad civil y les traigo a consideración de ustedes un caso práctico de una política pública en beneficio de un amplio sector de la población en el Perú, que es el de las poblaciones indígenas. Es un caso que lo traigo porque es pertinente para el tema de este seminario y porque consideramos en el Perú que se trata de un avance legislativo muy importante en beneficio de un amplio sector de nuestra población. Siguiente, por favor. Para situarnos en la aprobación de esta ley es importante los antecedentes. Lamentablemente los antecedentes fueron un poco negativos. En el año 2009 se produjo unos graves enfrentamientos en la zona de Bagua, que es en la zona amazónica al norte del Perú,
un enfrentamiento entre policías y indígenas, comuneros indígenas, que protestaban por la aprobación de unas medidas legislativas que planteaban la explotación de recursos naturales en la zona. El saldo lamentable fue de 33 muertos, 24 policías y 9 indígenas. Y este fue un evento muy, digamos que afectó mucho a la población peruana, a su opinión pública, y evidenció que efectivamente había una fractura entre las poblaciones indígenas y el Estado como tal, ¿no? Estas medidas, justamente estos enfrentamientos se produjeron porque no habían tenido la capacidad ambas partes de ponerse y dialogar para encontrar una fórmula de entendimiento. Entonces empezó a surgir dentro de la clase política en el Perú la necesidad de evitar que se repitieran estos lamentables hechos y sobre todo compatibilizar esto con la necesidad de proteger también los derechos de las comunidades indígenas en las zonas donde con mayor intensidad se está produciendo proyectos de explotación de recursos naturales, ya sea petróleo, minería, etcétera, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. En el año 2011, el presidente Humala, que uno de sus planteamientos de campaña era el de promover la inclusión social de todos los peruanos, promulgó justamente en el mismo distrito donde se habían producido los enfrentamientos, promulgó esta ley, ¿no? La Ley de Derecho de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Perú debe ser uno de los pocos países que ha hecho un desarrollo legislativo de este convenio del 169. Entonces, fundamentalmente la siguiente, por favor. La ley, ¿qué es lo que propone? Propone desarrollar el contenido, los principios, el procedimiento del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que puedan afectar directamente sus derechos colectivos. Se considera como pueblos indígenas a los pueblos que existen en el territorio peruano desde antes de la llegada de los españoles y que mantienen una identidad, un sentido de pertenencia a una comunidad, ¿no? Ese fundamentalmente es el objeto de la ley, o sea, proteger el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. ¿Qué es lo que se espera? La siguiente, por favor. Como lo mencioné, lo que se espera es incluir a sectores de la población que tradicionalmente han estado marginados de los temas de explotación de los recursos naturales. Realmente, en términos políticos en el Perú, esta es una ley que realmente da un gran paso hacia adelante en una práctica que era del Estado, que normalmente, ¿qué es lo que sucedía? El Estado, a través de sus instituciones, otorgaba una licencia a una determinada empresa para que hiciera un proyecto en un determinado lugar. La empresa, en algunos casos, las empresas con sentido de responsabilidad social hacían un trabajo previo de acercamiento a través de profesionales, sociólogos, antropólogos, y hacían todo un trabajo de acercamiento hacia la comunidad donde iban a trabajar. Lamentablemente no siempre eso sucedía. Y entonces se producían los enfrentamientos. Otra cosa que se espera con la ley es obviamente introducir elementos de justicia social en el desarrollo del país. No es posible que el Estado solamente se preocupe de recaudar impuestos, sino también tiene que preocuparse de que este crecimiento y este beneficio económico que el Estado percibe de alguna manera redunde en estas comunidades que son de alguna manera las que ancestralmente han pertenecido a estos territorios, ¿no? Promueve también el diálogo y el entendimiento. La ley está concebida para que establezca un procedimiento que, sin ser riguroso, sin ser burocrático, busca alcanzar un entendimiento entre dos entidades que tradicionalmente han estado realmente divorciadas, ¿no? Como los pueblos indígenas y el Estado. Busca también evitar, obviamente, abusos y la destrucción del medio ambiente. En el Perú, lamentablemente, por diversas razones, se han producido atroces atentados contra el medio ambiente que han destruido importantes zonas en la Amazonía peruana, sobre todo, ¿no? De buscadores y
explotadores ilegales de oro, que realmente sin respetar absolutamente ninguna legislación ambiental están destruyendo bosques y destruyen reservas naturales, pero sin ningún límite, ¿no? Y obviamente otro de los objetivos que busca la ley es también hacer un desarrollo sostenible también de las inversiones. Es importante, el Perú es un país fundamentalmente minero, entonces nosotros necesitamos de las inversiones mineras, que al día de hoy hay un promedio de como de 55 mil millones de dólares de proyectos mineros que están, digamos, listos para entrar en explotación, y eso son inversiones que el Perú necesita para dar trabajo a la gente, para mejorar las condiciones económicas de la población. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los actores de este proceso de la consulta previa? El Estado peruano en dos vertientes y, por otro lado, los pueblos indígenas originarios. Se ha hecho, en los últimos 2 años, se ha hecho todo un trabajo de campo para determinar cuáles son estas poblaciones indígenas, y se ha llegado a una cifra de 52 pueblos indígenas que se han registrado a la fecha en una base de datos oficial, 48 de ellos en las zonas amazónicas y 4 andinos. Fundamentalmente el criterio que se ha utilizado para esta base de datos ha sido un criterio lingüístico, y también se ha hecho todo un análisis antropológico y con determinaciones geográficas muy precisas para identificar estos pueblos. El Estado peruano es la contraparte en este proceso. ¿En qué forma? De 2 formas. Por un lado, son las entidades del Estado que están directamente involucradas en la admisión de las medidas administrativas y legislativas. Vale decir, si es una inversión minera, es el Ministerio de Energía y Minas; si es una inversión en carreteras, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc. El órgano del Estado, el que tiene responsabilidad para realizar este proceso, tiene que llevar adelante todo el proceso, completamente. Pero cuenta con un apoyo técnico del Viceministerio de Interculturalidad, que viene a ser el órgano técnico especializado en la materia. Este viceministerio depende del Ministerio de Cultura y tiene la responsabilidad de asesorar a la entidad del Estado que va a realizar el proceso, cuáles son los actores que tiene que tomar en cuenta, cuáles son las comunidades indígenas, tiene un registro de intérpretes, de facilitadores para hacer más fácil el proceso, y tiene fundamentalmente esa responsabilidad técnica de llevar adelante el proceso. Siguiente. ¿Cuáles son los principios que orientan este proceso de la consulta? La primera, la oportunidad. Obviamente el nombre consulta previa indica que todo este trabajo se tiene que hacer previamente al inicio de la consulta, ¿no? El principio de la interculturalidad está referido a que en este proceso el Estado tiene que respetar a las comunidades, las costumbres, la cultura, la lengua de las comunidades o de las poblaciones a las que va a hacer la consulta. No es un diálogo, digamos, es el Estado el que va hacia las comunidades, busca las fórmulas, tiene que producir documentos traducidos en los idiomas, conseguir intérpretes para que este proceso se dé con fluidez, ¿no? El tercero y más importante de todo es el de la buena fe. Obviamente lo que se busca con este proceso es alcanzar un entendimiento, no imponer una medida de manera, digamos, de autoritaria, sino se busca todo lo contrario. El Estado, la ley prevé todas las fórmulas para que se desarrolle ese entendimiento, ¿no? La flexibilidad que se menciona a continuación es la que, digamos, como son 52 comunidades, son 52 realidades diferentes, son 52 lenguas incluso a veces diferentes. Entonces, en este proceso se tiene que tomar en cuenta la realidad de la zona que se va a trabajar, cómo es la mejor forma de comunicarse con las comunidades indígenas, con los pueblos indígenas, digamos, cuál es el mejor medio de comunicación, las fórmulas, hay que respetar se hace respetando los liderazgos de estas comunidades, y bueno, en fin, se toman todas las medidas para que este proceso sea un proceso fluido y que realmente brinde resultados. El plazo obviamente tiene que ser razonable,
Digamos, se ha considerado que en el caso de un proceso de que inicia hasta que termina, hay unos 30 días de una fase previa de preparación, de información, y una vez que inicia el proceso son más o menos 120 días que tiene de duración, ¿no? En total, o sea, en total 150 días. Obviamente, como se trata de un diálogo basado en un principio democrático, hay una ausencia de coacción y condicionamiento, por supuesto, ¿no? Eso, aunque sería obvio, pero hay que señalarlo. Y la información tiene que ser oportuna, no se tiene que, el órgano del Estado que tiene a su cargo la responsabilidad tiene que acceder y presentar toda la información con la mayor transparencia posible, de la mejor manera, de la forma que se entienda cuál es el alcance y la medida, el posible impacto que pueda tener, etc. Las etapas del proceso, finalmente. La siguiente, por favor. El proceso contempla estas 7 etapas. La medida que va a ser consultada tiene que ser identificada muy claramente. Se va a hacer una explotación en el lote tal que tiene estos linderos, afecta a estos ríos, afecta a esta zona del país, etc. Se identifican a los pueblos indígenas que van a ser consultados. Esto también con el propósito de contactar. El Viceministerio de la Interculturalidad tiene base de datos de intérpretes y facilitadores que ya han estado trabajando desde hace varios años, y estas personas, su función es la de propiciar que este proceso se desarrolle de la mejor manera. La medida se publicita y se transmite toda la información que es solicitada por los pueblos indígenas. Y una vez que se cuenta con todo este bagaje de información, las comunidades, a través de los facilitadores que el Estado proporciona, propician una evaluación interna de la medida que se va a tomar por parte de las organizaciones indígenas, respetando, por supuesto, a las autoridades elegidas por ellos. Se da un proceso de diálogo entre los representantes del Estado y los pueblos indígenas, y si en ese diálogo se producen entendimientos, acuerdos, esos acuerdos tienen carácter vinculante. Y sería finalmente, la última etapa de la decisión. Si finalmente no se llega a un acuerdo, el órgano del Estado que tiene a su cargo esta responsabilidad tiene que tomar todas las medidas para que se respeten los derechos de los pueblos que van a ser afectados por la determinada medida, ¿no? Entonces, eso es un elemento fundamental. No solamente, se hace, como ustedes podrán ver, es un proceso que implica una serie de pasos que se dan, y para llevar adelante este proceso, el Estado peruano en los últimos 2 años ha desarrollado no solamente toda una legislación de desarrollo de la ley, sino también todo un trabajo directamente con las comunidades para informarles del contenido de esta ley, cómo se van a manejar los procesos que se van a desarrollar bajo su marco. La siguiente, por favor. Hay una primera consulta que ha sido concluida justamente la semana pasada. Esta es la primera aplicación que se ha hecho de la ley en la localidad de Loreto, que es la Amazonía del Perú, y donde se han consultado los pueblos indígenas Maijuna y Quichua, ¿no? La finalidad de esta consulta fue la creación de un área de conservación regional de 391.000 hectáreas. Y actualmente Perupetro, que es la empresa del Estado que se dedica a la inversión petrolera, se encuentra ya en la fase preparatoria para hacer consultas en diversos puntos de la zona amazónica donde se van a realizar explotaciones petroleras. El Perú considera pues que esta ley representa un avance significativo para cómo se ha manejado la relación entre el Estado y las comunidades indígenas en los últimos 50 años o 60 años en el Perú. Y lo que pretende es pues hacer de nuestro país pues un país más democrático, donde los beneficios del crecimiento económico alcancen a la mayoría de los peruanos sin ninguna exclusión. Ese es lo fundamental de esta ley. Muchísimas gracias.